Bueno, chicos, vamos a lo nuestro. ¿Y qué es eso de lo nuestro? Tratar de dejar hacer a los movimientos, a las vibraciones, a los contenidos que en estos momentos a su vez quieran predominar. Es decir, no busquemos absolutamente nada. Algo fácil de decir, pero un costo para lograrlo. Nuestra mente acostumbrada a direccionarse a sí misma no puede, de un momento a otro, dejar que los acontecimientos sigan su propio ritmo. Y eso es lo más difícil porque llevamos muchos millones de años como humanos tratando de dirigir los pensamientos y el significado de estos pensamientos, que no nos damos cuenta son directores a la vez que directrices de nuestra existencia, de nuestra vida. Como es algo totalmente natural, aunque sea adquirido, natural por el hecho de que es un producto de los sentidos, de la materialidad, lo cual es sumamente necesario para que nosotros podamos intervenir, interconectarnos con todo lo que nos rodea, lo llamado exterior. Pero todo ese exterior, de una manera u otra, debe hacer contacto con los contenidos interiores. Ahora, decir esto y no agregar algunas cosas puede quedar como quien dice en el limbo. Los contenidos interiores son aquellos que pueden provenir tanto de las necesidades biológicas, es decir, materiales o mecánicas, pueden provenir tanto de los sentimientos o de las emociones, y pueden provenir de la mente o del espíritu. Mente y espíritu, en este caso, son sinónimos. No es la mente que uno menciona constantemente como el contenido cerebral. Este es el cuerpo de la mente. Por lo tanto, el sistema nervioso vendría a ser el cuerpo del espíritu, de la mente. Obviamente, entonces, todas las cosas existentes, a su manera, tienen este espíritu. Lo que se dice, escúchese bien, se dice, es que nosotros es individual, mientras que en el resto de las cosas existentes son grupales. No obstante, todos pertenecemos grupalmente a un espíritu derivado del cosmos, que en este caso es energía. Podría denominárselo éter. Cuando uno entra en estas cosas, las confusiones están a la orden del día. Desconocemos cómo estamos compaginados. Y por si eso fuera poco, no sabemos la partitura y tocamos de oído. Entonces, las creencias, con sus dogmas, la fe y todo aquello que hemos ido agregando, acuñando, cuando el conocimiento no alcanzó a llegar a la cima para develar lo desconocido, es hoy en día predominante sobre la inteligencia y la sabiduría totalmente natural que cada uno de nosotros debe desplegar. Inteligencia femenina, sabiduría masculina. No caigan en el error
de seleccionar, de elegir, de determinar cuál es mejor, cuál es superior, cuál es inferior. Esas cosas deben dejarlas simplemente para la mecánica, es decir, para la materialidad. Cuando ya entramos a la sutileza de esa materialidad, entonces se trata de momentos, de instantes, en una trama que aparece y desaparece, pero que cuando aparece determina, deja fija una ley. Por eso entonces es muy importante que nosotros podamos, a través de esta quietud y este silencio, dejar de conectarnos con las preguntas, con las ideas, es decir, con la imaginación, lo cual sería elevarse, dejar atrás por un momento lo que uno llama lo inferior. Y aquí se da cuenta uno entonces que esto que llamamos inferior, con lo cual nosotros vivimos del principio al fin en esta tierra, es sumamente importante. En la tierra es lo superior, porque es con lo cual nosotros podemos experimentar lo poco o mucho que nos propongamos y que lo que nos rodea nos permita experimentar. Entonces todo ello pasa a nuclearse en aquello que llamamos conocimientos. Y los conocimientos no son otra cosa más que experiencias realizadas, acumuladas y transmitidas. Por eso la intelectualidad es quien se ocupa de todas estas cosas y nos llevó a la humanidad a considerar, a creer que una persona intelectual es inteligente. Craso error que se ha pagado, se sigue pagando y se seguirá pagando con vidas humanas, con vidas de nuestros hermanos. Y lamentablemente no veremos nosotros que ello cambie. El ser humano tiene que madurar. Esa maduración significa convertirse en un ente pensante, en un sí mismo, en un comprendedor de los porqué de la vida. Estos trabajos, con distintos nombres, distintas aplicaciones, medidas, digamos así, de aplicación, yo diría que, para que se haga más clara la cuestión, similar a una escuela. Alguien estará escuchando tal vez estas prácticas de nuestra parte por primera vez. Y será como si fuera a la escuela y entrara directamente a sexto grado, tercer grado, no importa. Algo va a captar, pero quizás se espante. No va a entender nada y se va a confundir más. Por ello, trabajar con estas cosas, tratando de que el ser humano pueda posicionarse como tal, perpendicularmente hablando, es decir, de abajo arriba y de arriba abajo, como un árbol, no es fácil. No es una tarea tan simple. Se corren riesgos. Soy consciente de que se corren riesgos. Por ello busco simplezas para expresarme, para transmitir, para que ustedes puedan conectarse con la sencillez que corresponde a la vida, consigo mismas. No puede ser complicado como lo quieren hacer creer.
el poder llegar a las profundidades de uno mismo y saber qué es lo que espera la vida de cada uno de nosotros. Somos individuos. Individuos significa no divididos, indivisos. Y sin embargo, si formamos una congregación, llámese de lo que se llame, somos como un rompecabezas, parte del mismo. Es decir, que no somos nosotros. Y eso no significa que tengamos que aislarnos de la sociedad, del grupo, sino simplemente ser nosotros en el lugar en el cual debamos estar. Es difícil entonces para esa congregación que verdaderamente nosotros podamos ser nosotros en esa conglomeración. Hoy por hoy no se puede, lo cual no significa que no lo intentemos. Al contrario, nosotros podemos ser un mojón, una guía. Creo que ustedes que ya llevan bastante tiempo en estas cosas habrán captado la diferencia de vuestra presencia en los grupos, porque tenemos otra vibración. Vuelvo a repetir, no quiere decir que nuestra vibración sea superior, mejor y todas esas cosas. Es distinta, es única. Es decir, entonces, que nosotros somos como la oveja negra en la manada. Fácil de distinguir, lo cual no quiere decir aceptados, queridos y todas esas cosas. Nos volcamos, los que estamos en esta práctica de reencuentro interior o de uno mismo, hacia el exterior para poder comunicar de qué manera los demás pueden hacer lo mismo. Pero el puente es tan estrecho, tan angosto, tan débil, si se quiere la expresión, que puede sucumbir ante las embatidas del viento, de lo que fuere, y derrumbarse. Porque aquello que el intelecto ha incorporado como soberbia, como orgullo, y todas esas cosas puede hacer que uno se considere, se crea que es un maestro, que es un director. Nosotros en realidad podríamos decirse que somos constructores semi-experimentados y tratamos de transmitir conocimientos que los demás a su vez deben experimentar a su modo. Pero no podemos decirle, haz tal cosa de tal forma, porque los condicionamos un poco más de lo que ya vienen estando. Esta práctica requiere libertad de expresión, de acción. Y entonces, claro, aquellos que conducen, aquellos que determinan, aquellos que están al frente de las multitudes, ¿qué ganancia tienen? Si te dan la independencia y la libertad, tu determinación. La grandeza, precisamente, que demuestra que uno ha llegado a su propio centro, a su propio hogar, es precisamente el dar, sin ocultar,
despertar a la realidad de cada uno. Eso no tiene precio, es decir, eso no puede cobrarse. Quizás el pago, para mí en este caso es la gran satisfacción de ver que mi intento sirvió. Y no es fácil. No hay esfuerzo de mi parte porque comprendí con la práctica en los tiempos que el esfuerzo es un consumo de energía que cuesta mucho reponer y que lamentablemente es inútil, pues nadie va a tomar lo que no quiere tomar, lo que considera que necesita o que está de más. Por ello esta práctica es tan pero tan difícil de llevar a cabo a pesar de su tremenda sencillez. Porque a ver, ¿qué cosa más sencilla que no hacer nada, que estarse simplemente en autoobservación? Para lograr simplemente contemplar un devenir. ¿Qué esfuerzo es ese? ¿Qué desgaste energético es? Ninguno. Entonces, estamos acostumbrados por una programación material, mecánica, a que tenemos que ganar, a que tenemos que lograr algo, adquirir. Vivimos en adquisición desde el principio al fin de nuestra vida terrenal. Y gran parte de esa vida terrenal, ustedes pueden sacar sus propias cuentas, se nos va precisamente entre ilusiones, sueños, proyectos, complicaciones, etc. Y pocas resoluciones interiores, pocas satisfacciones reales de expresamiento interiores, es decir, de lo que verdaderamente sentimos y deseamos expresar que sentimos y que queremos realizar. Estamos cuestionados por las instituciones. Igualas en agua, pero no nos permiten gozar de la totalidad de nuestra expresión emocional. Nos limita. Por ello, estos trabajos siempre fueron puertas adentro en secreto. El que no conoció todas estas cosas cree que esto contiene mucho misterio, magia y un montón de cosas más. Y no era otra cosa que la protección de la buena voluntad para llegar a ser uno y comprender entonces cómo la naturaleza nos entregó un tesoro divino que debemos conocer y gastar, consumir. Pero tenemos que llegar a él. Hay que trabajar. Y este es el trabajo que hacemos. No oramos, no pedimos, no rogamos. Simplemente permanecemos. Y en ese permanecer ya nos hemos dado cuenta que estamos más que hiperactivos. Por momentos lo ignoramos. Por momentos desconocemos esa hiperactividad. ¿Por qué? Porque donde se está dando es otro nivel vibratorio, con otro movimiento,
que no puede llegar a captar el de los sentidos, el del intelecto o el del ego en minúscula. Hemos pasado a otro nivel, pero yo no puedo decir a cuál. Los niveles son infinitos, de manera tal que si comprendemos que los niveles son infinitos significa entonces que podemos estar en el centro de la Tierra como en la infinitud del espacio celestial. No estamos para nada escindidos de helio. Con esto también debe entenderse que no estamos escindidos entre nosotros. Estamos conectados en aquellas partes donde hay correspondencia, donde hay similitud, donde hay analogía. Y si nos mantenemos unidos a través del tiempo, significa que ese mínimo de similitud, analogía y simpatía es tan fuerte que nos mantiene en comunión. En el resto no nos podemos conocer ni comparar absolutamente en nada. Cada uno tiene sus gustos, sus deseos, sus necesidades, etc. Y tal vez nos juzguemos entre nosotros a ese nivel. Recuérdese que ese es el nivel mecánico, material, intelectual, egoico si se quiere, minúsculo. Inferior se le decía antes. Pero no confunda, no es malo, no es pecaminoso, no es sucio, no es inservible, no es irrelevante. Es lo que corresponde en el nivel en el cual nosotros tenemos que estar y estamos en nuestra madre tierra. Y todo aquello que nuestra madre tierra procesa, asimila, entrega, está en nosotros. Y como en nosotros está todo lo que ella tiene en sus minúsculos seres, llamados por nosotros inanimados, la piedra, el agua, la hierba, etc. Nuestra vida pasa tan ajena a todas esas aparentes pequeñeces y nos vamos alejando cada vez más de helio, haciéndonos artificiales, que ignoramos entonces que estamos pendiendo de un hilo, delgado hilo, que en cualquier instante puede cortarse. Observando a nuestros hermanos, nos damos cuenta que estamos extraviados, sin identidad real, ficticia la que portamos. No hablamos por nosotros, sino que reaccionamos por lo que coleccionamos en nuestro andar. Ocultamos nuestro propio parecer, nuestro propio sentir. Nos sentimos culpables por pensarlo. Hasta ese punto y mucho más, cada uno contémplese a sí mismo y lo encontrará. Hasta ese punto, digo, nos han llevado para controlarnos, dominarnos, esclavizarnos. Y hoy lo podemos ver. Estamos todos contra todos, en la misma familia, entre aquellos que han nacido de un mismo vientre. No hay diálogo, hay guerra, envidia, odio, avidez, etc. Y todo bien justificado. Esto está cada vez más subiendo de tono. En algún momento quizás tal vez
como ha acontecido tantas veces ya, explote. Y solamente el miedo podrá aplacarnos por algunas decenas de años y luego recomenzar otra vez a circular por el mismo sendero del extravío. No hay que olvidarse ahora que todos nosotros, absolutamente toda la humanidad, ya está en Acuario, nació en Acuario. Y cada era tiene un significado para algunas partes de nuestros componentes como humanos. Acuario es el aguador, a su vez que el aire. Es decir, el aire es la mente, es la conciencia. Y el aguador es aquello que mantiene la conciencia sin la S, es decir, lo material, lo que puede circular y llevar. En este caso entonces tenemos la sangre por un lado, en la parte de la conciencia, y el fluido cerebroespinal en la conciencia. Esa es la dualidad. Eso es femenino y masculino. En este caso lo femenino está acunando a lo masculino. Una vez más, lo femenino debe dar a luz al hijo, es decir, a lo masculino, al fluido cerebroespinal que debe hacernos pensar, razonar, elevarnos a la condición verdaderamente de seres humanos. Y si no acontece en esta era acuariana, habrá que esperar otra precesión del zodíaco, otros 25, casi 26.000 años más. Habremos perdido el tren, habremos perdido la oportunidad. Esto puede ser nuevo para todos o casi todos, quizá difícil de comprender y entender porque aparentemente es biología y fisiología pura por un lado, pero no se olvide que estamos en la Tierra. No olviden ello, quiere decir que portamos dentro de la materia la sutileza de lo llamado espiritual, es decir, los contenidos energéticos de la mente, el poder de decidir, de crear. Y de ahí tal vez se comprenda aquello de los ángeles caídos, aquello de que somos dioses, desterrados, etc. Con otro lenguaje, en otras culturas, en otros tiempos, siempre aconteció lo mismo. Es la rueda de la evolución. Esta rueda no se detiene, marcha siempre. A veces más lentamente, otras veces a gran velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre que avance lentamente y a gran velocidad? La atención. La atención que debemos poner cuando avanza velozmente. Y cuando avanza velozmente porque estamos precisamente en el fluido cerebroespinal y con todo lo que ello significa conectivamente, con los ganglios, con las cadenas del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Por ello, este trabajo debe acompañarse con conocimientos anatómicos, fisiológicos y etcétera. No aprenderlos, sino simplemente leerlos, intelectualizarse un poco, empaparse. Y así uno va comprendiendo entonces que si existe un milagro, ese milagro somos nosotros.
E inmediatamente a poco andar, uno comienza a apreciarse, a amarse, a buscarse. Y no va a abandonar ese intento. No va a ir corriendo atrás de aquellos que le prometen por poco dinerillo un milagro. O llega a sí mismo por esfuerzo propio, por una toma de decisión, o pasará por esta vida perdiendo su oportunidad de ser sus contenidos, de poder liberarse de su condición de nacimiento, porque esa herencia biológica que todos traemos nos ayuda a mantenernos hasta que podemos independizarnos y manejarnos por nuestro propio medio. Habremos logrado entonces independencia, hemos crecido. Ahí dejan de manejarnos los planetas. Somos nosotros quienes conducimos nuestra existencia. Así que como pueden quizás estar imaginando, captando, o tal vez incorporando sin que todavía esto ocurra, el captarse, el darse cuenta, que ya vendrá en su momento, cuando corresponda. Esto que hacemos es para nosotros. No buscamos para nada el sitial de honor. No nos comparamos. Simplemente estamos. Entonces recuerden, la sangre, y ahí van a ubicar entonces el rojo, el infierno, el diablo, Satanás, etc. Y el líquido encefalorraquídeo o fluido espinal, que vendría a ser en este caso la luz, la conciencia o Dios. Cuidados con las palabras. No dejen escapar la imaginación libremente, gratuitamente, por lo que ya tienen incorporado. Deduzcan. Deducir. En cierta medida es razonar. Tienen que atar cabos. Tienen que ejercitarse. Si lo hacen a menudo, llegará la comprensión. No puede enseñarse la comprensión. No hay nada oculto. Absolutamente nada. Tenemos que aprender a ver, a observar. Tenemos que estar atentos a ese trabajo. Contemplar. Y no crean que lo que contemplan y determinan es una locura porque les surgió a ustedes. Eso es porque uno ya está, como quien dice, estructurado, habituado, crucificado.
Una vez más, cumplieron ustedes consigo mismos. Sé perfectamente que de vez en cuando se incorpora alguien nuevo a la escucha de estas prácticas. Tendrán que hacer un esfuerzo enorme, ciclópeo, titánico, para poder continuar a entender, no desechar lo que no se comprende y entiende de mi dicción. Agrego que a veces las palabras no me salen correctamente, porque no estoy pensando en la dicción en sí. Ni siquiera sé cómo voy a enhebrar la frase. Sus contenidos salen, surgen. Entonces quedarán muchos huecos, quizás muchas separaciones entre un concepto y otro concepto, entre una palabra y otra palabra y sus contenidos, etc. Pero esto es así. El faltante deben agregarlo ustedes. Es decir, que la receta es para todos iguales, pero cada uno la personaliza. Cada uno la hace suya. Y cuando uno prueba entonces lo construido con esa única receta, en nada se parece a la misma. Tiene el toque distintivo de la individualidad. Entonces, chicos, hágase su voluntad y no la mía. Sean ustedes.